En el mundo de la literatura, Fabla Salvaje, de César Vallejo, destaca como una joya que ha trascendido en el tiempo. Esta obra, ahora en el dominio público, nos permite adentrarnos en la mente genial del poeta peruano sin restricciones legales. Pero ahora te preguntarás, ¿qué es el dominio público? ¿Cómo saber usarlo? Bien, el dominio público es aquel bien que ya está destinado a uso público. Esto pasa cuando el autor tiene más de 70 años de haber fallecido. De acuerdo a esta ley de derecho de autor, esta obra pasaría a dominio público, siendo así que es por donde podemos disfrutar e interpretarlo libremente. Fabla Salvaje es un tapiz de palabras que resuena con la profundidad de sus experiencias y las complejidades de la condición humana. A medida que exploramos esta novela, encontramos la amalgama de emociones, la destreza lingüística y la aguda observación que caracterizan la obra de Vallejo. La entrada de Fabla Salvaje al dominio público abre las puertas para que artistas académicos y amantes de la literatura exploren, interpreten y compartan libremente esta obra maestra. Es un recordatorio de que con el tiempo las barreras legales se disuelven, permitiendo que la creatividad de Vallejo llegue a nuevas generaciones sin ataduras. Vallejo, con su habilidad única para capturar las complejidades de la existencia, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia humanidad. Su obra, ahora liberada de las cadenas del copyright, se convierte en un legado compartido que todos podemos explorar y apreciar. En Fabla Salvaje celebramos no solo la genialidad de Vallejo, sino también el poder de la cultura compartida. Las obras que trascienden las limitaciones del tiempo y el espacio nos conectan a través de las eras, recordándonos la universalidad de las experiencias humanas. ¿Cómo resonará esta obra en el contexto de hoy? ¿Qué nuevas interpretaciones surgirían ahora que la creatividad no conoce límites legales? Ahora liberados para inspirar, emocionar y desafiar sin restricciones, se descubre la magia que solo un poeta visionario como Vallejo puede ofrecer y celebra la belleza de la literatura en su forma más pura y libre. Su inserción al dominio público está directamente relacionada con los derechos de autor, siendo estos calificados como derechos personales patrimoniales, lo que significa que protegen al autor como persona creadora de una obra intelectual y a su patrimonio, la obra creada. El derecho de autor protege dos relaciones, aquella que la obra tiene con el autor y aquella que la obra tiene con la sociedad. ¿Qué es entonces una creación intelectual? Pues en relación de un esfuerzo intelectual que merece protección legal hacia aquel o aquellos que hayan realizado dicho esfuerzo, además de derechos de lucro sobre este resultado, entendido también como producto, la creación ha de ser tangible, pero no en sentido literal de la palabra, sino en el sentido de contar con un soporte, sea físico o digital. Por ejemplo, el guión de una película, el cual puede estar impreso en papel, siendo este un soporte físico, o en todo caso en un documental digital de Word, siendo este un soporte digital. Las creaciones intelectuales pueden ser novelas, poemas, guiones, tanto de largometrajes, cortometrajes o series, canciones, álbumes musicales, bandas sonoras, pinturas, ilustraciones, esculturas, planos arquitectónicos, inventos, modelos industriales, software, marcas y enseñas comerciales. Ejemplo de estas últimas incluyen logotipos, isotipos, mascotas de marca y eslóganes. Los derechos que el autor posee sobre su obra son de dos tipos, morales y patrimoniales. Los derechos morales son aquellos que protegen la personalidad del autor en relación con su obra, siendo estos inalterables e irrenunciables. Estos derechos incluyen: número 1. El derecho de divulgación, que implica el poder de decisión sobre si difundir o no la obra creada, y sobre cómo se difundiría en caso el autor decida hacerlo.
Número 2. El derecho de paternidad, que es básicamente el reconocimiento de la autoría. Número 3. Derecho de integridad, aquel que el autor puede decidir si se impide la alteración de su obra. Número 4. Derecho de modificación o variación, aquel en que, por el contrato, el autor puede permitir la modificación de su obra, bien antes o después de su divulgación, previo consenso y compensación económica. Este derecho se relaciona con la obra derivada, que es una obra intelectual creada a partir de una o varias obras preexistenciales. Si, por ejemplo, alguien decide realizar una adaptación cinematográfica de la novela aquí mencionada, Fabla Salvaje, ¿tendría que consensuar y compensar económicamente a César Vallejo? No, pues esta obra ya se encuentra dentro del dominio público tras haber transcurrido más de 70 años de su fallecimiento, exactamente 85. Pero si fuese el caso de, por ejemplo, la novela de Mario Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras, sí habría que hacerlo, pues el autor está aún vivo, y de hecho ya se hizo, pues existe una película basada en esta novela. Número 5. Derecho de retiro de la obra del comercio, que implica la decisión de detener el lucro sobre la obra, pudiendo entonces o bien dejar de difundirla o bien hacerlo sin finalidad de lucrar, es decir, hacerla gratuita. Número 6. Derecho de acceso. Esto brinda al autor la facultad de acceder al ejemplar único de la obra cuando ésta se halle en poder de otro, en caso, por ejemplo, de haber consensuado la modificación de su obra, a fin de ejercitar sus demás derechos de autor. Ahora, pasando a los derechos patrimoniales, estos son aquellos que otorgan al autor la exclusividad de explotar su obra y beneficiarse económicamente de esta. Se manifiestan básicamente en la facultad de autorizar o prohibir y son los siguientes. Número 1. Derecho de reproducción sobre la obra, ya sea esta parcial o total. Número 2. Comunicación pública de la obra. Número 3. Distribución pública de la obra mediante venta, alquiler o préstamo público. Número 4. Traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación. Número 5. Importancia al territorio nacional de copias de su obra, en caso de, por ejemplo, la novela aquí mencionada, mediante la editorial de elección del autor. Número 6. Cualquier otra forma de utilización de su obra. Ahora bien, para conocer mejor esta fascinante novela de César Vallejo, Fabla Salvaje, mejor les voy a resumir capítulo por capítulo. En el primer capítulo conoceremos a Balta, quien regresa a su casa tras un día de trabajo en el campo. Nos sumergiremos en sus pensamientos y la tristeza que siente, especialmente en su relación con su esposa Adelaida. El segundo capítulo nos sumerge en el mundo onírico de Balta. Un sueño inquietante lo atormenta, con una sombra negra persiguiéndolo. Despierta llorando y asustado, marcando un punto de inflexión en su viaje emocional. Tercer capítulo. Balta y Adelaida entran en una confrontación en el tercer capítulo, discuten sobre su relación y el incierto futuro que les depara. Balta se siente atrapado y desconcertado sobre cómo cambiar su vida. Balta comparte sus problemas con un amigo del pueblo en el cuarto capítulo. Su amigo revela sus luchas internas y sugiere que Balta podría estar al borde de la locura. Un momento revelador que agrega capas a la narrativa. En el quinto capítulo, Balta, sintiéndose cada vez más aislado, toma una decisión drástica: abandonar a Adelaida y pasar una noche en el campo. Un punto de quiebre que lleva a una profunda introspección. Balta tiene una experiencia mística en el campo, en el sexto capítulo. Siente una conexión con la naturaleza que le revela un nuevo significado. Decide regresar a casa con una perspectiva renovada y reconciliarse con Adelaida. Balta y Adelaida se reconcilian en el séptimo capítulo,
juntos deciden trabajar para mejorar su relación y su vida en el campo, una muestra de esperanza en medio de la oscuridad. En el 8º capítulo, Balta y Adelaida trabajan juntos, fortaleciendo su conexión. Balta reflexiona sobre su vida y se siente esperanzado acerca de su futuro, un cambio palpable en su perspectiva. Sin embargo, en el 9º capítulo, la sombra negra regresa en otro sueño inquietante. Balta se da cuenta de que su viaje aún no ha terminado y que enfrenta desafíos adicionales en su camino hacia la redención y la paz interior. Así concluye el fascinante viaje de Balta, lleno de altibajos, revelaciones y la búsqueda constante de significado. ¿Podrá superar las sombras que lo persiguen y encontrar la paz interior definitiva? Acompáñennos en este cautivador recorrido de la desesperación y la esperanza. Y así llegamos al final de este video. Agradezco sinceramente que hayas compartido tu tiempo conmigo. Espero que hayas encontrado esta novela Fabla Salvaje interesante y valiosa para ti. Y si disfrutaste de este episodio, considéralo compartir con amigos o familiares a quienes también les puede interesar. Esto ha sido un proyecto especial para nosotros, y aunque este es el único episodio por ahora, quién sabe que depende del futuro, pueda que nos volvamos a encontrar en nuevas aventuras o proyectos. Mientras tanto, gracias nuevamente por sintonizarnos y hasta la próxima. Que tengan un día maravilloso.